Muy bien. Ya cuando quiera, Hola, buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí en la UDIR y tener la presencia de tan distinguidas investigadoras que vamos a estar platicando sobre los impresos populares, pliegos de cordel, folletos de Argentina y de Brasil. Tenemos invitadas muy destacadas. Para nosotros es un honor poderles presentar a la doctora Ria Lemer, que es doctora por la Universidad de Utrecht, Holanda, con una tesis de literatura medieval comparada. Es una especialista destacada y con larga trayectoria en las áreas de literatura medieval, en lenguas románicas y de literatura brasileña de los siglos XIX y XX. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y africanas. Tenemos también la investigadora que nos acompaña hoy por Zoom, la doctora Andrea Betania da Silva. Es doctora en Cultura y Sociedad por la Universidad Federal de Bahía, en tutela con la Universidad Paris-Ouest Nanterre, La Défense. Es profesora adjunta de la Universidad Estadual de Bahía, es responsable adjunto del Grupo de Investigación Voz, Cuerpo y Memoria en la Trampa Poética, UFBA. Sus líneas de investigación son la poética oral,
la lectura en contextos de privación y restricción de la libertad, así como la memoria y cultura brasileña. Buenos días. Y es un gusto la investigadora, la doctora Gloria Chicote, que es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora superior del CONICET. Se especializa en la literatura de la modernidad temprana y en las manifestaciones populares de la literatura iberoamericana en conexión con la cultura letrada. Ha publicado diferentes trabajos referidos a la literatura popular iberoamericana, el romancero y la épica castellana. Así que muy bienvenidas, es un gusto tenerlas acá con nosotros. Y pues comenzaríamos con la pregunta justamente sobre impresos populares, pliego de cordel, folleto. ¿Cómo se describiría esta tradición en el finales del siglo XIX, principios del XX en Argentina, Gloria? ¿Cómo nos comentarías sobre ello? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, estar aquí en la UDIR de Morelia. Para mí siempre es un gusto, es un placer el reencuentro con colegas tan queridas y tan queridos con el que llevamos tantos años de trabajo conjunto. Bueno, justamente yo creo, en relación con esto, creo que uno de los desafíos de los estudios de la literatura popular impresa, de los folletos, la literatura de cordel, es el trabajo comparativo, el trabajo conjunto. No trabajarlos como compartimentos estancos, sino trabajarlos en coordenadas de comparación, donde nos vamos a encontrar con fenómenos en parte semejantes, en parte diferentes, con especificidades de cada contexto social, de cada contexto cultural y económico, pero también con elementos en común. En ese sentido, yo creo que en Argentina se produjo un proceso muy interesante a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, conectado con los procesos de migración. Tanto migración interna del campo a las ciudades, como de migración externa, de Europa a Argentina. Fue un momento en que prosperaron las grandes y modernas ciudades rioplatenses, como Buenos Aires, Rosario, La Plata, y también la capital de Uruguay, Montevideo, y este movimiento poblacional de personas en tránsito que se movían a las ciudades en busca de trabajo, de ascenso social, de educación, muy relacionado con el proyecto de educación masiva, se produjo un boom de literatura popular impresa, de folletos múltiples, un movimiento muy ecléctico, con contenidos múltiples, con contenidos que estaban relacionados con la tradición hispánica, con las canciones y la cuentística y las leyendas de tradición hispánica, pero también con contenidos europeos relacionados con los inmigrantes fundamentalmente españoles e italianos, pero también procedentes de otras regiones de Europa, como ingleses, alemanes, polacos, rusos, árabes provenientes del Imperio, del Imperio Otomano. Por lo tanto, esa Babel de lenguas y de culturas dio lugar a un movimiento muy novedoso que fue la literatura popular impresa. Impresos urgentes, con fallas de impresión, con faltas de ortografía, con polifonía lingüística y también con mucha importancia de los códigos iconográficos, de las imágenes, ¿no? que acompañaban estos folletos. Eso es, creo que, la importancia de este fenómeno en Argentina, y sobre todo me resulta importante porque ¿quiénes publican ahí? Bueno, ahí publican autores y autoras populares, textos anónimos, o sea, textos de autores que no tienen trascendencia
en la historia de la literatura. Pero paralelamente también publican los grandes autores de la cultura alta, de la cultura letrada, obnubilados por esa posibilidad de difusión. Por ejemplo, publican Horacio Quiroga, publican Leopoldo Lugones, publica Alfonsín Storni, para nombrar algunos autores, mientras que otros eran bastante reacios también a esa popularización. Y es muy interesante también para ver cómo fue un caldo de formación, un caldo de cultivo de algunos escritores fundacionales de la literatura argentina, como por ejemplo Roberto Arlt, que se denomina deudor de esa literatura popular impresa y formado en esa cultura popular impresa. Así que bueno, esa es más o menos, esa es la situación en Argentina, que me parece que podemos comparar con otros países. Exacto. Siendo Brasil tan cercano, a la vez es una tradición que tiene sus propias marcas. Entonces, justamente es interesante, ¿no? Ver cómo en México sucedía una cosa, en Argentina y en Brasil era diferente. Es un mismo fenómeno, pero desde distintas perspectivas. Entonces, Andrea, nos gustaría mucho que nos contaras un poquito esto de esos comienzos y también, pues específicamente Brasil, pues tiene esta otra característica que aún está muy vigente, ¿no? Pero bueno, le preguntamos para que también luego nos comente Ría sobre los folletos brasileños. Hola, buenas tardes a todos. A Brasília, buenas tardes, ¿no? Buenos días a México. Agradezco la invitación de la doctora Mariana Macera y el placer de estar con Ria Lemer y Gloria Chicote, que son dos grandes estudiosas de la área y que me gusta mucho la oportunidad de estar acá. Bueno, para hablar un poco acerca de la literatura de cordel en Brasil, necesita que se haga un panorama para que se piense sobre el inicio, cuando empezó la producción, que había una gran diversidad, pero había espacios muy específicos, porque vamos a pensar en una diversidad de impresos populares, pero yo voy a hacer un recorte sobre todo sobre la literatura de Cornell, ¿no? Porque los otros, ellos están en alguna proximidad, pero como me interesa sobre todo la poética que están en estos, vamos a pensar que en un momento teníamos algunas hojas que hay hasta hoy de algunos autores, algunos modernistas, pero lo que predomina son los folletos. Então, teníamos produções que começaram no século XIX, não? Então, vamos ver uma grande possibilidade de crescimento por alguns nomes que vão surgindo e com as tipografias, que são espaços muito propícios, muito típicos, que vão ser toda uma produção em larga escala e temos um projeto editorial. Entonces, teníamos todo un crecimiento que se daba en aquel momento en Brasil y en paralelo, junto, en pareja, tenemos las producciones que empiezan haciendo una especie de demostración de lo que se pasa en el país, pero con características que son muy específicas. Entonces, vamos a ter inicialmente un papel que es muy sencillo, una producción de capa con una imagen que no es exactamente la xilogravura, pero otros tipos de producciones y van pasando por muchas modificaciones hasta que quedamos como lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, cuando yo escucho la maestra, la doctora Gloria hablando sobre la diversidad que hay en Argentina, pienso que tenemos una proximidad en esto, ¿no? Pero los modos de crecimiento, sobre todo los modos de difusión, de producción y de recepción, sobre todo, es que van se modificando
vão se cambiando com o tempo, porque uma vez que temos muitas mudanças que são culturais, sobretudo, há uma necessidade de ajustamentos, de coisas que se passam para que não se perca o enlace que temos entre o público, seus autores, os meios de produção. Então, é necessário pensar acerca de uma constituição um pouco mais ampla para que pensemos em autores que naquele momento estavam discutindo alguns temas que vamos chamar de motes em Brasil, pero o cambio de motes vai se dar justamente quando temos mudanças, cambios que vão perdóname em portunhol, não? Ves que há alguns termos que estou buscando para que pueda hablar e que puedan compreenderme. Então, vamos pensar que de quando começaram hasta hoje, há muitas modificações que necessitam de estudo um pouco mais elaborado, digamos, ¿no? Yo he visto la discusión de Gloria Chicote sobre los movimientos que tenemos hoy sobre los acervos, la disponibilidad digital y cómo hay tensiones en torno de esto, porque no es solamente lo advento de esto que es suficiente. Es necesario que pensemos cómo se dará la manutención, cómo vamos a hacer un tránsito para que, sobre todo, los sujetos que están implicados en nuestras investigaciones puedan ter acceso también. Esto que veo como una, no exactamente como una novedad, mas como un desafío que tenemos hoy para pensarmos en otros medios de acceso, otros medios de disponibilizar lo contenido, de modo que podamos tener público um pouco mais largo do que há hoje, não? Então, penso que há muitas coisas que vamos manter a discussão e que não temos respostas exatas para uma questão ou outra, não? Então, é solamente para que pensemos um pouco acerca do contexto mais largo. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, nos gustaría sobre esto, cómo, ¿no? Estos folletos, ¿no? ¿Qué diferencia, cuáles han tomado más impulso? Hablábamos de estos, las mujeres, por ejemplo, el movimiento de mujeres en los folletos Cocordería. Me gustaría saber. Mariana. Entonces, yo quería, en primer lugar, retomar un poco, reagir en lo que dice Andrea, porque Andrea es una pesquisadora que trabaja dentro del mundo del cordel y a las investigaciones de ella sobre poetas muy importantes, actuales, y que son poetas, tanto Machado quanto Bulbul, que é uma grande figura de Salvador, né? Então, são poetas que ainda estão vivos. E assim é que ela vai poder, muito facilmente, ter acesso à obra completa desses poetas, a entrevistas com eles, sobre a sua arte, como eles funcionam, em que sentido a oralidade. Nós podemos constatar que a oralidade ainda é o principal para elas, né? Como a partir dessa experiência de uma poesia da oralidade, elas refletem sobre a sua produção de folhetos, por exemplo. E sobre a relação, nós podemos estudar, como Andreas, em logos mesmo, o funcionamento da voz como porta-voz de um povo, como porta-voz de condições sociais, políticas, culturais, que são as situações atuais. O que faz uma diferença total com o que eu conheço um pouco, porque quando se trata do campo da literatura do cordel, eu sou, sobretudo, uma visitante de los acervos, né? Eu estou utilizando, eu
fui diretora de famosíssimo acervo, que é o do professor Raymond Cantel, que foi o meu predecessor, mas eu nunca trabalhei mesmo na criação ou na formação de arquivo. O que eu sempre foi, o meu trabalho foi a teorização sobre o que acontece no cordel e, sobretudo, visto a partir do que é, na verdade, a minha verdadeira competência em literatura medieval. Então, eu tenho esse olhar de quem vem de fora e que olha para este mundo com certa série de pressupostos que eu tomei tanto nos estudos mais recentes da literatura medieval, quanto nos debates atuais sobre a Idade Média como transição da oralidade para a escrita, e isso é exatamente o que Andrea pode estudar em lo mesmo, né? Então, essa é uma abordagem muito interessante para o cordel argentino, por exemplo, porque esse cordel argentino eu conheço um pouco do mundo português, muito menos desenvolvido e muito menos estudado, mas os folhetos que o livreiro que está trabalhando aqui como arquivo me mostrou são folhetos que eu reconheço, porque eles existem em Portugal. Mas exatamente os gêneros, os tipos que eu vi agora de novo. E nesse sentido que eu penso que o cordel brasileiro seria mesmo, falando em comparatismo, a coisa mais bonita, a abordagem mais bonita para a comparação. Porque isto nós falamos já de mudanças e rupturas, etc., etc. O que acontece no Brasil quando chega outro tipo de cordel, que é daqueles folhetos que até hoje são sempre os mesmos, 11, 16 e 8 páginas, ou 16, eventualmente. Isso é um fenômeno que está a chegada mesmo, já falei no nosso seminário, né? Esta chegada mesmo, ela está documentada. Está documentada e nós sabemos, graças a isso, que, em princípio, no início, os próprios poetas que começaram a utilizar a tecnologia da imprensa, nós temos os testemunhos, os depoimentos sobre isso. E tem o primeiro estudo teórico sobre o cordel, que são 4 páginas só, porque ainda não era tão importante no grande teórico, no grande historiador Silvio Romero, que dedica no seu estudo de 500 páginas, 4 páginas ao cordel, em 1880. Estamos frente a um tipo de literatura de cordel que se chama os poetas falam em folheto, mas o teórico já utiliza o termo de literatura de cordel, porque estamos frente a um fenômeno muito interessante, é que o cordel clássico, a literatura de cordel, que existia bem no Brasil também, importada com as suas pequenas vendas nas ruas, nas praças, etc. Essa literatura de cordel, moderno ibérico, está em decadência total neste momento no Brasil, como, aliás, em Portugal também. E Romero comenta isso explicitamente, chega naquele momento, quando ele descreve o cordel, ele dá os títulos dos cordéis de Portugal que ainda estão na venda. E depois ele faz uma observação
sim, muito interessante. E disse ela, atualmente, ele fala mesmo hoje em dia, no fundo, atualmente, nós temos um fenômeno novo, que é o fenômeno de um poeta, que ele, Santana, que ele menciona explicitamente, e que publicou um folheto sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, de 69, do século XVIII. Né? Então, o Romero mostra, mesmo pela utilização dos termos e tudo, ele diz, fala, tem uma antiga tradição impressa de Portugal e agora tem, e que conta sobretudo as grandes obras da tradição ibérica e que são já meio literárias, né? A Princesa Magalona e esses textos. E tem, atualmente, quer dizer, 69, muito novo, o poeta Santana, que fez esse folheto sobre. Para os pesquisadores atuais, é este o verdadeiro começo do que se chama o cordel brasileiro, né? A tradição. Aqueles poetas novos, eles também, para vender os seus folhetos, ainda de vez em quando retomam esse tipo de... retomam ainda, até hoje, de vez em quando, o tema de Carlos Magno, que foi famosíssimo naquela literatura antiga. Então, cria uma situação completamente diferente para as nossas abordagens, mas também, graças a só 150 anos, 150 anos de existência, a possibilidade de estudar quase desde o começo a transição da oralidade, porque o primeiro folheto é de um poeta cantador, improvisador, então a tradição da oralidade por o impresso, como se fosse mesmo de um dia para outro. E nos permite, então, 150 anos, não é muito, a estudar. Existem, a partir deste momento, documentos que não só falam desses novos textos, mas também todos os documentos históricos que mostram como como esses poetas, cantadores, improvisadores, que são dos mais famosos, que começam a publicar, como eles, por exemplo, descrevem a seca. Eles são todos do Nordeste, o Santana também, né? Como eles, de poetas itinerantes, se transformaram em poetas sedentários, porque fugiram com as secas, sempre o começo na Europa também, de uma tradição de folhetos, são os grandes desastres naturais, né? Então, fugiram, um para Recife, outro Santana para São Paulo, e lá se tornaram sedentários, itinerantes, e começaram logo, bom, na cidade tem que ganhar a vida imediatamente, né? Porque não tem famílias que te recebem durante as suas itinerâncias. Então, vão logo, quase logo, nas tipografias, declamar os seus textos, porque geralmente ainda são analfabetos, né? Declamar os seus textos e vender-nos nos lugares onde eles vão poder cantá-los e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. Então, o folheto nosso, desculpa, Andréia, isso é apropriação, mas o folheto brasileiro começa com essa situação muito interessante e específica, né? O folheto não tem nada, bom, até hoje, não tem tanto a ver com literatura, na verdade. Ele é a voz do povo, ele era jornalismo no início, e ele tem a ver com, ele funciona como objeto econômico. Então,
Isso para comentar, ou para dizer, sobretudo, a importância de eventuais estudos comparativos, né? Porque ainda tem lá, quase presente ainda, a primeira fase, que são os poetas da oralidade itinerante, que começam a fazer folheto por imprimir. Em seguida, tem os que já começam, tem uma fase em que os folhetos são mesmo já feitos para serem declamados. O que é? O lado é a segunda fase da tecnologia, né? O folheto não é feito para simplesmente poder vender uma oralidade, mas faz na oralidade folheto explicitamente para ele ser transformado, para eles servir como produto editorial. Quer dizer que os acervos, a Andrea já falou disso, os acervos também são acervos que podem ser riquíssimos e que são riquíssimos, porque eles só têm 150, têm que ter 150 anos para abranger atualmente todas as fases da oralidade na sua transição para escrita, para impressa. E hoje em dia, os nossos poetas fazem repentes, por exemplo, utilizando o mundo digital, utilizando televisão, utilizando internet, fazem os seus desafios na internet e tem outras utilizações também, não só como como técnica de informação e comunicação, mas também na educação, na formação, no ensino. Há uma poeta, mulher, oncologista, que faz os folhetos de cordel para mostrar para os seus pacientes o que é câncer, como é que se trata. E assim tem pesquisa de professores de física, por exemplo, que elaboram métodos para estudar física através de cordel em ciência. Isso para mim sería un diálogo fantástico, ¿no? Pues muchas gracias, Ría. Bueno, hablando justamente en tu mención, justamente esta dimensión de un formato editorial que en realidad en Brasil todavía está muy efervescente, que pasa a las nuevas tecnologías y que independientemente de los contenidos, hay, ¿no? El contenido noticioso, lo de literario queda distinto y justamente hay me parece que has marcado algo que también se ha hablado, que Gloria y que Andrea también lo han hablado, esto que en realidad también la literatura de cordel impresa siempre está muy de la mano de la oralidad, ¿no? Sí. Y que a pesar de que también hay ahora le preguntaríamos a Gloria eso, en esta oralidad mixta, ¿no? Que es entre la escritura y la oralidad, estos pliegos parecen estar muy cercanos entonces a esta, como pasaba con los de Vanegas Arroyo, que se cantaban, se decían por el analfabetismo de una gran, ¿no? Cómo le llegaba, ¿no? Con estos lectores oidores, que hablaba Margaret, ¿no? Y ¿qué pensaríamos en esto? Claro, es una tradición que todavía está viva, con ciertas características, y tú lo has analizado muy bien, Gloria, esta parte de esta hibridez, ¿no? Sí. De lo de cordel, me gustaría. Bueno, sí, bueno, muchas gracias los comentarios de Andrea y de Ría, porque bueno, me dan pie para seguir con la discusión, ¿no? Y por supuesto también lo que dice Mariana. Mariana, vos mencionaste un término que es oralidad mixta, que acuñó nuestro querido maestro Alan Diermont, y que retomó, por supuesto, también Margit, ¿no? Margit Frank habló mucho de oralidad mixta. Y esto me hace pensar en dos aspectos. Primero, en la importancia de la dimensión diacrónica. Cómo
para analizar estos procesos, no es casual que muchas de las personas que nos dedicamos al estudio de la literatura popular impresa, vengamos de tradiciones de medievalismo, porque yo creo que está en la génesis de las literaturas romance, en la génesis de la puesta por escrito, de prácticas orales, si pensamos en la épica, en el romancero, en narrativa también medieval. Entonces, esa dimensión diacrónica de la literatura románica en general, y si pensamos en la española y portuguesa o en la iberoamericana, es muy importante para poner determinadas pautas teóricas y metodológicas. Porque decimos, son herramientas que nos sirven a pesar de los distintos estratos diacrónicos, porque son procesos de memorización oral, de puesta por escrito de los textos, de vuelta a procesos de oralización, y esos procesos podemos utilizar concepciones teóricas que ya teníamos para el estudio de la literatura medieval europea y ver cómo funcionan en los contextos americanos. Eso me parece muy interesante verlo en la dimensión diacrónica. Después, lo que tenemos son cortes sincrónicos. En el caso de Argentina, solo tenemos un corte sincrónico, que es esa ventana de las últimas décadas del 19 y las primeras del 20. Después, por diversas razones que podemos analizar en otro momento, esa literatura que fue tan voluminosa, tan fructífera, tan importante, que tuvo tal capacidad de difusión, se acabó. Se acabó porque hubo otros procesos culturales que, determinados también por el alto grado de alfabetización y por prácticas culturales distintas, en Argentina se acabó. Pero ahí, mientras que en Brasil, por distintas razones, continúa. Y eso también es lo interesante de este estudio comparativo. Estamos comparando procesos que en un corte determinado, en una ventana temporal, pueden ser semejantes, pero que después tuvieron caminos distintos, derroteros distintos, tal como también indicó Ría, ¿no? Ese primer cordel de la Guerra del Paraguay, que se marca como el inicio de la literatura de cordel brasileña, pero que a su vez es heredera de todo lo portugués y de todo lo hispánico y de todo lo carolingio, toda la materia carolingia tan presente, todos esos mundos fantásticos, tan presentes, legendarios, en toda la mitología, tan de cordel brasileña. Entonces ahí tenemos dos objetos de estudios distintos. Por un lado, un objeto cerrado, como los impresos argentinos, o Vanegas Arroyo, en el caso de México, y objetos de estudio abiertos, que están en constante transformación. Entonces esto me va a llevar a una segunda reflexión, si me permiten, que es la reflexión sobre el archivo, sobre los archivos, los reservorios, cuál es nuestro desafío en cuanto al estudio de la literatura popular y de la literatura oral y de la literatura popular impresa. Bueno, nuestro desafío actual como críticos, y con algunas pequeñas insinuaciones teóricas, es ver cómo trabajamos con esos archivos. Con esos archivos que son físicos, que están en papel, que están en las bibliotecas, que están muchas veces en los márgenes de las bibliotecas, porque no son los objetos más importantes de la biblioteca, los objetos más importantes de la biblioteca son los libros. Por lo tanto, estos folletos se encontraron siempre en los márgenes de las clasificaciones bibliotecológicas. Entonces, el desafío es, ¿qué hacemos con esos archivos cerrados, como en el caso de los argentinos, como en el caso de los mexicanos? ¿Cómo los
¿cómo los relacionamos esos archivos físicos con el mundo digital, con Internet? Y es eso que yo denominé en ese libro que publicamos con Bárbara Goebel, que se llamó Transiciones Inciertas, que justamente es esa idea del archivo en papel al archivo digital, y cómo no es suficiente digitalizar los objetos. Digitalizar los objetos Claro. no es tan complicado, con un poco de un fondo, un dinero, Claro. se hace. Pero bueno, otra cosa muy distinta es lo que se está haciendo acá en la UDIR con la imprenta Vanegas Arroyo, que no es solo digitalización, sino es transcripción, catalogación, criterios de búsqueda, bueno, o sea, es la relación con el archivo. Eso en el caso de los archivos cerrados, que es complejísimo, pero siempre estamos con un corpus cerrado. Pero ¿qué pasa con los corpora abiertos? Claro. Ahí es mucho más complejo lo que trabaja Andrea, tal como lo mencionó Ría, porque ahí tenemos un proceso en constante cambio y en constante modificación. Y ahí tenemos archivos en papel que conviven con archivos digitales. Ahora, bueno, Andrea lo sabe mucho mejor que yo, pero hay muchas prácticas de cordel que pasaron al mundo digital, si no estoy equivocada, ¿no? Yo he visto folletos de cordel relacionados con debates no sé, entre Trump y no me acuerdo quién, el China, Bolsonaro y el presidente de la China. Y bueno, es ese mismo mundo del cordel que lo tenemos en acceso a Internet. Bueno, y eso, aquí corto, pero trae nuevas asimetrías en el acceso al conocimiento, nuevas diferencias. ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Cómo se pueden apropiar de esos archivos digitales? O sea, creo que son dos enfoques distintos, como muy bien lo señalaron mis colegas. Una cosa es trabajar con un archivo cerrado y otra cosa es trabajar con archivos en continua información. Exacto. Y esto, por eso justamente creo que el enriquecimiento de esta comparativo, ¿no? Para entender quizás lo que es abierto a veces nos puede indicar cómo funcionaron aquellos o tener unas ideas, ¿no? Cómo pudo haber funcionado, que tiene sus características propias en cada país. Pero me gustaría que Andrea y Ría nos comenten justamente de este archivo vivo, cuáles serían, pues, estas formas que se están tratando, pues, de hacer archivos, de estudiarlos y trabajar con los artistas, ¿no? Que también es ahí una posibilidad riquísima, ¿no? Decir cómo le quiere llamar a su trabajo, o sea, es muy distinto, ¿no? Que nos queda. Pero bueno, le doy la palabra a Andrea y luego que Ría nos comente. Me parece muy interesante la perspectiva que la doctora Gloria Chicote apresenta, porque es justo la diferencia que tenemos hoy entre la producción en Brasil, que se queda sobre todo abierta, y contraponto a los otros que están cerrados. Entonces, cuando tengo un proceso que está todo el tiempo en mudança, ¿no? Como decía Zontor, necesitamos incluso pensar que hay producciones que están en papel, producciones que están virtuales, pero producciones que están se haciendo todo el tiempo, porque los poetas, en cuanto estamos acá haciendo esta discusión, en todo el tiempo, en todos los lugares, hay personas que están haciendo sus producciones poéticas, ¿no? Entonces, hay una interdicción, incluso cuando pienso sobre la posibilidad de hacer un acervo digital. Entonces, me parece que la pandemia de COVID-19, pelo menos para nosotros, ha evidenciado la necesidad de pensar en otros modos de soporte, de divulgación, ¿no? De acceso, porque ahora, cuando yo empecé, por ejemplo, a trabajar con el acervo de poeta Franklin Machado, que ya ha dicho un poco adelante, tuve la dificultad cuando empezó la pandemia porque no podía irme a su ciudad, Feira de Santana, para tener acceso a su acervo. Entonces necesité crear otros medios, otras estrategias
para pensar cómo voy a continuar, cómo voy a hacer la continuación de este estudio, si no puedo estar delante del poeta de sus intervenciones, porque cuando se trabaja con un poeta que está vivo, en una producción que está abierta, todos los tiempos tiene también las intervenciones del propio poeta, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el poeta que no está más acá, entonces tenemos sus textos que están, ¿no? Una parte de veces disponibles y podemos tratarlo de variadas maneras. Cuando el poeta está vivo, hace todo el tiempo una especie de supervisión de trabajo y de investigación que hacemos. No puedes hacer todo como quieras apenas el proyecto de investigación. Entonces, mi objetivo cuando empecé el trabajo con acervo de poeta Franklin Machado era, sobre todo, crear un acervo digital por comprender que en aquel momento lo que teníamos apenas en otros espacios y que no podríamos tener acceso en función de la pandemia, necesitábamos crear otros medios, ¿no? Só que, aunque yo estaba de acuerdo con mi propuesta, cuando puse la necesidad de poner los folletos en espacio digital, hubo una interdicción en el sentido de que no puedes poner toda la obra, ¿comprende? No puedo poner un folleto completo, porque el poeta piensa que esto es su medio de vida, entonces se va a disponibilizar, no va a tener la posibilidad de hacer la venta de esto, ¿no? Pensamos un poco distinto porque comprendo que una vez que está disponible, las personas que tienen interés en la área van a querer de toda manera, ¿no? Porque no quieres apenas lo que se encuentra en medio digital. Entonces, yo pude solamente hacer una con mis estudiantes, ¿no? Que hacían en aquel momento una investigación conmigo, una especie de demostración. Entonces ponemos que lo que está en la capa, dos hojas solamente, el fin, para que puedas saber un poco lo que se pasa. Esto para los otros que no comprenden tanto cómo se dan estos tránsitos es muy difícil porque estoy yo en la academia haciendo un tránsito con el poeta oral que está todo el tiempo haciendo su producción e incluso teniendo la posibilidad de pasar por plagios, ¿no? Hablando con una cordelista brasileña, Isabel Nascimento, en la última semana ella me ha dicho que se movió un proceso porque ella ha hecho un folleto que solamente en medio digital, en Facebook, y después el folleto fue plagiado. Ella necesitaba hacer pruebas de que era suyo, que él había hecho antes del otro, y por eso que precisamos pensar un poco sobre estos medios, porque algunos que van a decir hoy mismo, ¿no? Solo vamos a comprender que es publicado cuando está impreso, pero no es más eso que tenemos. A otros medios de divulgación, a otros medios que no pasan necesariamente por la impresión. Entonces, yo que trabajo con poetas que están vivos y que están todo el tiempo, que veo sus creaciones y veo incluso sus contradicciones, ¿no? Porque hay una diferencia, a veces, entre lo que está en folleto y lo que dice. Cuando estoy haciendo una investigación grabando o no, cuando estamos en una conversación informal. Entonces, todos esos aspectos van a hacer la diferencia cuando yo pienso en la constitución de un acervo y mismo cuando yo voy a hacer una entrevista con ellos, porque necesito tener muy delicadeza para que el poeta no se vea invadido por mis cuestionamientos y al mismo tiempo en que necesito eh, que comprenda los objetivos que tengo, pero ¿cómo voy a hacer esto perdón, de modo que pueda hacer el registro que la universidad exige de mí?
¿no? Porque si tenemos nuestros proyectos de investigaciones, tenemos procedimientos que necesitan ser cumplidos, que preciso al fin decir a dónde voy a llegar o algo como esto. Entonces, al mismo tiempo en que la literatura de Cordelis, los folletos de Cordelis están todo el tiempo en mudanza, yo como pesquisadora, como investigadora también estoy, porque no puedo partir de los presupuestos que tenías fijos, que me decían todo el tiempo, de acuerdo con un paradigma. En eso yo estoy de acuerdo con Ria, que Ria dice todo el tiempo, necesitamos quebrar los paradigmas, ¿no? Era hora en que necesitamos implementar nuevos paradigmas, porque aquellos que están en uso no nos sirven más. No para la producción, la creación que tenemos hoy, ¿no? Mismo si tenemos esta relación entre la voz y el cuerpo, y comprendo que es sobre todo por la performance que se da la circulación, o también, no puedo decir el contrario, también la recepción, porque si los tres estamos, los cuatro, ¿no? Estamos hablando aquí acerca de esto, es porque comprendemos la extensión que la voz, el cuerpo, ¿no? Que la performance tiene para la propagación de estos textos. Si tenemos o si teníamos sujetos que tenían acceso y que no pueden leer el escrito, era justamente por los procesos mnemónicos que se llegaban por la voz, por el cuerpo, y que hoy están acá y que podemos hacer sobre esto, ¿no? No, si no tenemos tantos registros, justamente porque hablamos acerca de producciones orales, ¿cómo vamos a hacer el acompañamiento de esto? Entonces, pienso que tenemos muchas cosas que están en abierto, ¿no? Y que no puedo tratar dos universos muy distintos de lo mismo modo. Preciso Claro. pensar en cómo las condiciones culturales, económicas, sociales van a hacer la diferencia en el modo como estos sujetos van a producir su poética, van a pensar en nuevos públicos, en nuevos modos de divulgación, aunque ellos no saiban exactamente cómo utilizar todo el aparato virtual, ¿no? Es por esto que van a contar con una red muy amplia para que comprendan, para que puedan tener un poco de dominio de cómo se da aquel espacio. Entonces, necesitamos pensar que un poeta no trabaja solo. Un poeta oral trabaja con una red que envuelve los otros con los cuales está todo el tiempo en diálogo, pero también las personas que son de su familia, sus hijos, aquellos que están un poco más próximos, que van a posibilitar este tránsito, este acceso a otros espacios, ¿no? Entonces, necesitamos pensar en una red muy amplia, que no es un sujeto que está en una sociedad y que hace parte de un grupo muy amplio y que tiene reglas que están todo el tiempo en negociación. Entonces, es esto por ahora. No, muchas gracias. Y Ria, justamente que nos hablaba lo de los Ya. paradigmas, así que Andrea, eu estava me divertindo um pouco agora, porque o que acontece mesmo, agradeço muito todos esses exemplos. Eu vou poder falar pouco desta vez, mas é importante mesmo, me parece. Então, o que eu senti, o que eu revi agora, mas de maneira muito mais complicada, é aquele outro conflito em torno do pavão misterioso. E é folheto icônico dos anos 30 já, e que provocou escândalo total, a acusação de poeta que outro roubou, que era plágio. Nasce naquele momento, no mundo do cordel, a palavra plágio. Então, eu só queria resumir que nós assistimos em toda essa exposição da Glória primeiro da Andrea, ao grande conflito, o conflito básico entre tradição oral e tradição escrita, impressa, é a de que o poeta da oralidade é um poeta do povo.
é que o poeta da oralidade cria os seus poemas, não porque elas são a propriedade dele, mas porque elas são e traduzem as verdades, os conhecimentos, a sabedoria secular do povo. Quer dizer que eles trabalham com a consciência de uma missão que é exatamente fazer reviver esse passado para todos reconhecerem ele e reencontrarem nele as verdades da vida, como disse Patativa do Assaré, da nossa vida, da nossa terra, da nossa gente. Quer dizer que o saber da oralidade, ele só pode funcionar se for partilhado para todo mundo, e se ele for, então, cada vez memorizado, rememorizado, pero também inventado de novo, recriado de novo, e que isto é um processo em que todos nós, no fundo, brasileiros, são coproprietários. Cada folheto é ao mesmo a repetição de outro que já existiu e traz alguma coisa nova. Então, cada poeta pode acusar qualquer outro poeta, qualquer pessoa de plágio. Esse conflito nasce com muita violência e de maneira, no fundo, muito divertida, se não for tão triste, né? Que nos anos 30 do século passado, com um folheto icônico sobre o pavão misterioso. Um rapto de uma moça linda por um jovem que eles vão viajar no pavão misterioso que os leva para a felicidade. Então, esses dois folhetos saíram quase no mesmo momento, foi como agora, né? Então, e que o debate nunca mais terminou. Então, isso eu acho também que diz tudo quando aconteceu na nossa civilização ocidental mesmo. Né? A civilização ocidental, com a vinda, eu já falei do objeto econômico, com a vinda da escrita, começa um processo em que o texto cada vez mais se torna propriedade privada de um poeta. Com essa ideologia de que tem grandes obras e obras de pouco valor, que para os públicos muitas vezes não é a mesma coisa, né? Mas que uma cultura da elite, daqueles que possuem os meios econômicos, também daqueles que vão no Brasil formular com a ajuda do governo da ditadura o discurso oficial sobre o cordel que existe até hoje, né? Daquela discussão do romantismo, da morte do cordel, que tem que ser protegido, que tem que ser, etc. Né? E que faz com que os meus colegas pesquisadores percorram o mundo para fazer as suas pesquisas, descobrindo em não sei quantos países também as mesmas coisas. E, na verdade, os poetas são pobres, não têm como comer, etc., etc., porque os dinheiros do governo que servem para salvaguardar o cordel, na verdade, eles vão para os pesquisadores que criaram um discurso, uma ordem do discurso, que o pouco que existia, ou muito que existia, é transformado em objeto morto. Lá onde a essência da palavra da oralidade é a movência, como diz. Cada vez que sai um folheto, ao mesmo tempo, a mesma linguagem, a mesma ars poética, magnífica, né? E coisa diferente. Exato. Então, o que eu queria dizer, então, que nós estamos, aos poucos, no Brasil, tentando ultrapassar esse peso do discurso oficial.
E procurar também não só outros caminhos de divulgação, mas também de investigação. E este foi graças à consultora, entre outros, graças a todo o debate homérico que podemos, hoje em dia, pensar diferentemente. E que nasce, neste momento mesmo, mas é uma novidade, não, nascem várias coisas completamente novas no mundo do cordel, mas, entre outras, aquele debate sobre a questão, vamos considerar, escrever, analisar, continuar a analisá-los como obras escritas e não impressas, ou vamos ter que voltar mesmo, como Andrea está fazendo, para o mundo da oralidade. Esse é um debate enorme, porque aí nós temos que aprender a pôr outras lentes, né? Aprender com as tradições da oralidade para ver essa perspectiva que me parece fundamental, Glória, da diacronia. Tem uma longa tradição que evolui e muda o tempo todo, e que nós não conseguimos ver mal, porque o discurso oficial nos aprende que o cordel está morrendo, está numa fase, quer dizer que, como é que vamos fazer? Então, só para dizer que esta filosofia nova foi mesmo explicitada recentemente por um pensador dos povos índios, que é Ayrton Krenak, e que escreveu publicou um livro em 21, se eu me lembro bem, Futuro Ancestral. Vamos ter que pensar o futuro não como esse eterno progresso, etc., mas como o que somos, produtos que nós somos do nosso passado e de tantos séculos de... Né? Isto é o termo filosófico que eles utilizam, é ancestralidade, e até se transformou já em objetivo político, com a nova ministra, com a ministra do primeiro Ministério dos Povos Indígenas, que chegou em 22, com a volta ao poder de Lula, né? Que é a Sônia Guajajara, cujo ministro, que com o seu discurso de posse falou explicitamente que a política ministério seria não de fazer algumas coisas a favor dos povos, mas mesmo de se basear na sabedoria trazida pelos índios. Como para nós, no fundo, seria nós darmos conta aos poucos, como já disse Walter Ong no seu livro Orality Literacy, The Technologizing of the World. Como as tecnologias nos transformam cada vez mais de pessoas que escutam ativamente, que escutam ativamente em pessoas que escutam passivamente. Eu acho importante para todos nós para pensar. From act, vou dizer em inglês que permite estar mais explícito, from active hearing to passive listening. Pues como vemos, incluso estos temas, ¿no? Los pliegos de cordel, la literatura de versos populares, los mismos términos que nos llevan a... Es una investigación muy compleja, ¿no? Que se necesita abordar, ¿no? Justamente, y creo que las tres lo han dicho, y eso sería como mi pregunta para un poco redondear este conversatorio,
justamente estas herramientas que hay que buscar de una manera conjunta, por un lado, para poder estudiarlo en sus propios términos, ¿no? Como decía, ¿no? Jean-Marc Folly, ¿no? Estamos hablando de quienes están cuestionando, ¿no? Cómo las herramientas, aunque nos vengan, aunque se han estudiado, es necesaria estarlas cuestionando y adaptando y para cada uno de estas tradiciones. Entonces, me gustaría que dijeran algo, digamos, para estas nuevas investigaciones, qué nos queda como reto para este futuro, ¿no? ¿Qué nos dirían así quizás? Como sé que hay muchísimas cosas, elegir una importante como para estos, para los nuevos estudios, ¿no? ¿Qué sugeriríamos? ¿Qué podría ser en ese camino algo que pudiéramos ir construyendo entre todos? Sí, Gloria. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que hicieron tanto Andrea como Ría y la pregunta así sugerente de Mariana. Bueno, yo creo que mientras que en las últimas décadas del siglo XX y bueno, ya al principio del siglo XXI, el desafío de la crítica académica, porque bueno, yo hablo desde la crítica académica porque es mi lugar de enunciación, no tengo otro lugar, ¿no? Si el desafío de la crítica académica fue poner en valor todos estos objetos culturales procedentes del mundo oral, tan difíciles de asir, tan difíciles de sostener, porque se nos escapan porque no hay documentaciones, porque no hay registros, bueno, por las múltiples, porque no hay prestigio muchas veces, o sea, son considerados como objetos culturales de poco prestigio. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, también fue nuestro desafío definir dónde se ubicaban estos textos impresos, que ya no son orales, porque estamos hablando de textos impresos, donde la oralidad tiene importancia como oralidad primaria, tiene importancia como vuelta a la oralidad, muchas veces en nuevos procesos de circulación y difusión, pero son textos fijados textualmente, con un lenguaje, con un código lingüístico y también con un código iconográfico y muchas veces con códigos musicales. O sea, son textos, son documentos complejos, mixtos. Entonces, si bien nuestro desafío fue hasta ahora, hasta hace unos pocos años, delimitar esas diferencias, decir que no estamos hablando de lo mismo cuando estamos hablando de literatura popular oral o literatura popular impresa, que los teóricos que se habían referido al tema se habían referido desde parcelas distintas. Por ejemplo, recordamos, todos los que tenemos formación medieval, recordamos los conceptos de Ramón Menéndez Pidal, cuando nos decía que lo único valioso era lo tradicional, lo que se transmitía de generación en generación, de autor anónimo, sujeto a reflexiones, a reelaboraciones. Entonces, todo lo demás lo teníamos que dejar de lado porque eran manifestaciones vulgares del pueblo inculto. Bueno, Menéndez Pidal, yo me formé con esa tradición que, bueno, que tuvimos que cuestionar. ¿Y cómo la cuestionamos? Bueno, la cuestionamos con el aporte de teóricos, filósofos, sociólogos clave, antropólogos claves del siglo XX, como, bueno, desde Antonio Gramsci hasta toda la escuela de Frankfurt, bueno, Bakhtin, Eco, todas las tradiciones. Y bueno, y ahí no quiero dejar de señalar el gran aporte que hizo Margit Frank a ese cuestionamiento de los preceptos pidalianos, ¿no? Cómo Margit los discutió, lo señaló muy desde adentro de los estudios literarios y muy de adentro de la academia. Bueno, ese era el desafío hasta hace unos años. Ahora Mariano nos está preguntando cuál es ahora. Bueno, yo creo que el desafío, que ahora ya estamos
en un momento en que el campo está instalado. Por lo menos está mucho más, no nos podemos quejar, así como el lamento lloroso. El campo está mucho más instalado, está instalado en la crítica, está instalado en la universidad, en los programas académicos, está mucho más instalado. Pero tenemos también estas diferencias, conexiones entre la oralidad y la escritura, han sido muy estudiadas y hemos avanzado mucho. Creo que ahora tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos en el trabajo de la constitución de los archivos, y sobre todo de los archivos digitales, del pasaje al mundo digital, y ese trabajo es un trabajo interdisciplinar. No hay forma de llevar a cabo ese trabajo si no lo hacemos desde un equipo colaborativo, desde un equipo conjunto, integrado por profesores de literatura, por filólogos, por sociólogos, historiadores, informáticos, fundamental, porque nos damos un paso. Mateo, acá tenemos a Santorio. Informáticos, bueno, Mariana lo sabe muy bien, informáticos a quienes les tenemos que explicar cuáles son nuestras intenciones y ellos los deben traducir a instrumentos concretos, ¿no? Y bueno, entonces, el trabajo del archivo, que sean trabajos colaborativos, que sean trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales, comparativos. Volvemos al comienzo de la discusión, y aquí cierto. Muy bien, entonces Andrea, ¿qué nos sugerirías? Yo creo, así como la profesora Gloria, que los artículos digitales son lo que hace la diferencia hoy, ¿no? Porque necesitamos hacer un trabajo que va a envolver sobre todo la metodología que vamos a poner en práctica. Entonces, este camino, pienso que en las redes que son interinstitucionales, los trabajos que vamos haciendo a este momento, como pensar en Brasil, en México, en Argentina, ¿no? Toda la experiencia que RIA tiene con la producción francesa, las investigaciones que son sobre el Brasil a partir de los acervos que tiene lá y su experiencia en loco. Pero que pienso también que necesitamos pensar un poco acerca de los acervos particulares, de los acervos personales, porque lo que se pasa es que los poetas tienen, porque los acervos personales, pelo menos en Brasil, pelo que tengo visto, eles son de personas que son investigadores de la área, los criadores, ¿no? Y los apreciadores. Estos findan por tener materiales que van nos mostrar toda a história de um país. Porque quando vamos pensar em como se cambiam os motes, não? As temáticas, como se cambiam os meios de produção, vamos pensar como este país está também cambiando seus modos de comunicação, de intervenção, não? De transmissão mesmo de los saberes que temos, sejam eles orales ou escritos. Pero estes acervos personales findan por no ter uma destinação muito segura. Entonces, hay algunos que sus responsáveis vão em vida decidir qual é o caminhamento que tiene, vão a vender, vão a donar para as instituições, para quem hace as investigações, pero hay outros que estão se perdendo porque não temos força suficiente para hacer un trabajo más grande, más profundo, que va a exigir conocimientos que no solamente un investigador tiene, como la profesora Gloria ha dicho, ¿no? Necesitamos de otras áreas que puedan ver, porque cuando estoy
em face de um material que é muito diverso, não tenho conhecimento suficiente para trabalhar com tudo que está. Pero qual a metodologia que vou utilizar se tenho materiais que são muito distintos de un mismo poeta tiene un acervo a donde van a tener no solamente sus escritos, pero también sus producciones pictográficas, una creación que se da, que no pasa solamente por el folleto, ¿no? Pienso que no podremos ya de hablar acerca de lo concepto que Jerusa Pires Ferreira hablaba sobre las matrices impresas de la oralidad para pensar el folleto de Cordel. Porque es justo esto, ¿no? Si no, vamos con el tiempo tener solamente esta matriz escrita como si fuera la finalidad, ¿no? Cuando tenemos un artículo que está cerrado, vamos a estar solamente con lo escrito, pero todo lo otro, ¿cómo vamos a hacer este camino para que llegamos? Entonces, precisamos pensar en modos de registro, de recoja, para que tenemos otros modos de acción, incluso para que otros pesquisadores, otros investigadores puedan tener acceso, ¿no? Entonces, vamos a pensar en medio de distintos. No tengo las respuestas, no es esto, pero pienso que juntos podremos pensar en alternativas. Cada uno con sus particularidades, con su excelencia, ¿no? Van a hacer cambios para que juntos podamos hacer un otro modo de pensar estos materiales, que son muy específicos, que son muy sencillos, que necesitan de una mirada que sea muy delicada para ver justamente los detalles cuando la mayoría de las personas no pueden verlos, ¿no? Porque ven solamente lo que está por fuera, que pienso sobre los sujetos que están haciendo, lo público que está recepcionando, pero hay muchos otros detalles que necesitan de una mirada más apurada y pienso que solamente colectivamente podremos hacer eso a través de cambio, a través de partilhamientos. Entonces tenemos un desafío que no se esgota, que va todo Exacto. o tempo nos motivar a outras investigações, né? Sempre que penso que estou fazendo uma coisa que vai afindar, não há fim, não? Sempre há um buraco que não tem fim e que estou sempre pensando como posso fazer mais, pero não é tão fácil, não? Sabemos que se vocês, Ria Limier, Glória Chicote e Mariana Macera estão hoje fazendo este trabalho, é porque había otros que hicieron antes, ese yo hago hoy porque tengo vocês como la inspiración y la posibilidad de ver que es posible hacer esta tarea, por más que sea difícil. Difícil sí, imposible no. Es por esto que estamos. Ese es un lema muy importante. Difícil sí, imposible no. Sí. Bueno, Ria, para cerrar, Solo ¿qué nos unas dirías? palavras. É que eu penso que este é grande desafio para as jovens gerações, porque lá tem trabalho fascinante, talvez difícil. Eu não estou subestimando os seus problemas, Andrea, mas talvez difícil, mas fascinante de descoberta dos meios para não só divulgar, como também ensinar essas coisas às jovens gerações, né? E nos dar conta cada vez de novo que vocês terão que reinventar todas as palavras, todas os termos utilizados. Estou pensando na palavra poetas anônimos. Poetas anônimos não existem na oralidade. Todo mundo tem nome na oralidade, quer dizer, não tem anônimo. Né? E os nomes dos poetas, quem ler a genealogia escrita por um grande poeta da época, né? Os poetas tinham nomes que se divulgavam, grandes poetas, no Nordeste inteiro. Só que nós
sendo que eles eram, na realidade, não deu. Então, é todo esse trabalho fascinante que os espera, que significa todo repensar tudo quanto vocês encontram nas teorias oficiais, não nos arquivos, porque os arquivos serão a nossa base para reinterpretar tudo. É por isso que os arquivos são fundamentais, a comparação mais fundamentais ainda, depois, sobretudo, e reinventar um discurso que não desrespeita mais as pessoas da oralidade. Essa é a nossa formação. Bueno, Sí. no, muchísimas gracias por, bueno, Ría, con su sabiduría, sus investigaciones que abrió paso a Gloria Chicote, también sus reflexiones que siempre nos han servido ese libro tan fundamental de transiciones inciertas que ha servido, y Andrea, porque nos recuerdas pues todos estos actores que hay dentro del cordel, que a veces en el archivo ya lejano, ¿no? Como decía, en la tradición cerrada, se tiende a olvidar la complejidad, lo que decía Ría, el palincesto, ¿no? Cómo llegar a esas palabras. Así que yo les quisiera invitar a seguir reflexionando. Me da mucho gusto, la CIPI siempre será una casa para seguir hablando. Tenemos también la invitación a la Asociación Internacional de Hispanistas que va a ser en Santiago de Chile el próximo año, que también sería muy lindo tener estas mesas para seguir la discusión. Y por supuesto, su casa también sería Lira Mínima con estas tradiciones. Lo que queremos es decir, bueno, tenemos estos retos y voy a cerrar con tus palabras, Andrea, ¿eh? Es difícil, pero no imposible, así que seguiremos trabajando. Muchas gracias a las Bien. ¿Ya cerró? Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.